Es hora de hablar de cómics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, está bien. Esto es BAM, el podcast. Oh yeah. Así es, amigos, así es. Bienvenidos a un episodio más de PAM, el podcast. Les habla como siempre Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin55, Twitter e Instagram. Recuerden que estamos en PAM-podcast en Twitter e Instagram y en PAM, el podcast en Facebook y en YouTube, en un montón de plataformas de podcast y todos los sábados en punto de las 12 del día, solo a través de Radio Voces y Destellos. Voces y destellos. Brillando en la radio. Brillando en la radio. Y pues bueno, amigos, vamos a empezar con este mes de mayo, el primer programa de mayo de Marvel Mayo. ¡Marvel Mayo! En PAM, el podcast, motherfuckers. ¡Woo! Vamos a hablar de Marvel, pero de varios temas no importantes, pero sí interesantes. Sí. Creemos que van a estar chidos, más que historias en particular, de símbolos. Vamos a hablar de... O incluso un solo personaje en específico. La importancia que pueden tener incluso como símbolo, no solamente para la cultura del cómic, sino en general para la cultura de todos, quiero pensar, ¿no? Sí, más así vamos. Lo que reflejan como símbolos, o a veces como personajes, o en este caso, en el tema de esta semana, que de seguro si leyeron el título, ya saben por dónde va el asunto. Y si vieron también el arte que tenemos, muchas gracias a Annie Beck. Gracias. Por los artes tan chingones que luego nos ayuda. Bueno, el legado del escudo. ¿A qué nos referimos con el legado del escudo? Todo lo que representa el nombre Capitán América. Así que no vamos a hablar solo de Steve Rogers, no. O incluso ahora en la nueva época de Sam Wilson. Sí, vamos a tocarlos. Sí, vamos a mencionar sus nombres. Vamos a hablar, son los Capitán América más representativos, tanto de una época pasada y tal vez actual, con la actual y tal vez en el futuro. Exactamente, realmente no es tanto hablar del Capitán América de Steve Rogers, todo lo que representa, ¿no? O sea, el símbolo, el nombre, el peso específico que simplemente para la cultura de los Estados Unidos representa. O sea, el estilo de vida americano, vamos a llamarlo así. Pero en sí el Capitán América no representa el estilo de vida americano, solo es un sueño de un buen hombre que quiere hacer lo correcto en nombre de su país. Es también hablar del legado patriótico para los estadounidenses que representa el Capitán América per se. O sea, no nada más Steve Rogers, creo que ya estamos redundando mucho en eso. ¿Qué pesa? Por ejemplo, ¿qué crees tú que represente para el estadounidense hablar del Capitán América como tal? O sea, olvídate del personaje. Pues hablando de Capitán América, el Capitán América nada más, es para muchos americanos, yo que a veces sí estoy en comunicación constante con personas de ahí, es como algo que no pueden tocar, pero es importante, o sea, que siempre está conmigo. Es como la bandera de los Estados Unidos, sí. Su himno nacional, sus personajes históricos, o sea, hay que ser sinceros, hay una imagen muy patriótica para el americano, o sea, el orgullo que para ellos representa, o al menos para la mayoría de los casos por los cuales nos hemos topado, el decir soy americano, I'm American. Y no lo decimos nosotros por querer ser gringos o que nos guste eso. No, la verdad simplemente es algo que observamos. Exacto, y también porque está en boca de todos todavía. Sí. Por la serie Falcon and the Winter Soldier. Porque Así también toca temas muy profundos, sobre todo con Sam Wilson, pero ya llegaremos a eso en su punto. Además, el personaje como tal del Capitán América, tenemos que hablar un poquito de por qué sale, ¿no? O sea, no es como por ejemplo Superman o Batman, que en su momento fueron básicamente hechos para entretener nada más. O sea, el Capitán América tenía un trasfondo político muy cabrón, como propaganda bélica. Exacto, era propaganda de guerra durante la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Empezó mira, el primer cómic nada más es el Capitán América dándole un golpe a Hitler. O sea, ya sabes que por dónde va el asunto, ¿no? O sea, los gringos son chingones, chingue su madre los nazis, o sea, chin si ven un alemán, o un japonés también va bien eso. O italianos, o sea, realmente era propaganda cabroncísima, ¿no? Sí. O sea, y las historias así que tú digas, ¡ay, qué profundidad! No. Pues no, Pero mira que se la rifaba en el arte Jack Kirby porque eres uno de sus creadores. Jack Kirby no dejaba de hacer trabajo, ¿verdad? Jack Kirby es el maestro de los cómics. Stan Lee era más bien como que el rostro de Marvel. Sí.
Y claro, también una figura importantísima dentro de, o sea, no podemos quitarle su crédito. Pero Jack Kirby, Pero Jack Kirby es otro pedo. Jack Kirby definió el arte de muchos eras en el cómic. Exacto. Pero volvamos al punto. El Capitán Pero América. aquí, bueno, tocando un poco Jack Kirby. Él fue durante un tiempo tomó servicio durante la Segunda Guerra Mundial y le tocó difícil. ¿Por qué? Porque él era un cartógrafo. O sea, tenía que hacer los mapas del terreno que estaban. Y así que siempre estaba en la línea de fuego. O en constante peligro de que el ejército enemigo lo encuentre Y lo mate. y lo maten. Sí, o sea, sobrevivió la guerra. pero Por pura suerte. Porque la verdad es que la vida le tenía muchas cosas separadas por delante. Ahora, ya después, cuando acaba el asunto de la Segunda Guerra Mundial y se meten más en el asunto que es como tal, el Capitán América tratando de adaptarse a una sociedad nueva, porque pues bueno, para nadie es sorpresa lo del canon de que cayó en el océano o se congeló, que gracias al suero del super soldado, porque esa es otra, el suero del super soldado es un intangible en la historia del Capitán América, o sea... Pero aquí, digamos, solo le dio un método al primero. Porque Steve Rogers, si vieron The First Avenger, pues estaba... Flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Bueno, sí tenía ilusiones, pero carnal, así no se puede. Era enfermizo, era triste verlo. Ve, o sea, si le pones pausa en la lista, que ponen una lista de todos sus males de salud, y digan... ¿Cómo es que sigues vivo? Exacto, hijo, con el puro pie de atleta ya no estás bien. Como que... No manches, carnal. Ese es el peor de tus males. Tienes asma, güey. O sea, y ese no es el peor. Tienes asma, tienes gripe. Carnal, ¿cómo es que estás vivo? Es un milagro. agradece el programa del super soldado, güey. Si no, no estarías aquí. Y que al doctor Erskine tuvo piedad de ti, güey. No, pero también porque vio algo dentro de Steve Rogers. Pero no solo un buen soldado, sino un buen hombre. Alguien Exacto. que quiere ir a la guerra no para matar gente y matar nazis y cosas así. No, Tenía un quiere ayudar a verdadero la sentido gente. tenía un verdadero sentido de ¿cómo se llama? De servir a su país. Que bueno, me queda claro que eso es muy clásico de los americanos, ¿no? O sea, servir a tu país, servir. Pero más que servir a Estados Unidos, Steve Rogers solo quería ayudar a la gente. Y quería probarse a sí mismo, quería Sí. demostrar que realmente valía algo, que no nada más era un enclenque todo triste, que a la primera lo podían pisar y que no dependía de Bucky Barnes para que le echara la mano. Al Sí. menos en el MCU. No, porque en los Bucky- cómics es otro pedo. Sí, Bucky lo conoció después de que lo reclutaron. Pero eso es otra cosa. Y nos lleva a esto de que ¿qué tanto pesa Steve Rogers? Porque es una sombra ahora con varios otros personajes. Ha habido historias que se han hecho a lo largo de los años de personas que durante el tiempo en que Steve Rogers fue congelado hasta que los Vengadores lo sacaron. Al menos en los canon. En los canon. Personas que trataron de llenar el vacío. Pues bueno, eso es con otra cosa. varios niveles de éxito. Exactamente, aquí pasamos a ver que Steve Rogers no fue el único Capitán América e incluso hubo varias versiones o varias personas que llevaron el nombre o el manto del Capitán América, así como lo trataron de hacer en la serie, que pues bueno, intentaron, pero definitivamente no eran Steve Rogers. Hubo varios casos de éxito, por así llamarlo, Por ejemplo, o casos sobresalientes. Por ejemplo, digamos, uno que salió en la serie, Isaiah Bradley, que en el combate durante la guerra de Corea, hizo como fue prácticamente el único sobreviviente del segundo intento de hacer un nuevo super soldado. Sí. Porque en esto sí habla de lo que es lo que era la triste historia entre los afroamericanos o la Digamos gente que de es color. otra raya en el tigre. Sí. Entre esa horrible historia y la milicia americana. Es que sabes que hay otro detalle, o sea, y en la serie lo dice, los responsables, al menos en mi época, nunca iban a dejar que un hombre negro se llamara Capitán América y fuera la imagen que representa al Capitán América. O incluso Estados Unidos en general. No, pues de todos modos, o sea, porque obviamente racismo y obviamente Estados Unidos. O Exacto. sea, claro, y también te muestra como que sí, esa parte muy negra y muy oscura que ya sabemos, ¿no? O sea, A los gringos les gusta ocultarla, pero cuando se las pones en la cara, pues lo tienen que aceptar, es de esas verdades que incomodan. Saben que están ahí, pero pues prefieren no hablarlas porque pues, es incómodo. Pero bueno, y también de lo que es la industria militar en los Estados Unidos. ¿Cuánto no le invierten para seguir siendo el país que domine al mundo
siendo el más poderoso. Como lo dijo Robert Downey Jr., o mejor dicho, Tony Stark, en la de Iron Man. La paz significa tener un mazo más grande que el del otro güey. Pues sí. Así de sencillo. Y luego vamos con... Y lo aprisionan, o sea, logra salvar a todo un escuadrón de 300 personas en la guerra de Corea. Que fue un conflicto muy corto, pero sí muy fuerte. Exacto. Y... ¿cómo le paga a su país? Lo encarcelan, lo experimentan con él. O sea... Hicieron cosas que... inhumanas con él. Podrían considerarse como torturas, derechos contra la humanidad. O sea... Porque él fue el único que aguantó esta nueva versión del suero del super soldado. Y pues a ver, vamos a investigarle porque este güey sí aguantó y los demás no. Exacto. Y es lo que te dices, qué horror de esto. O sea, sí, o sea, es otra historia que dices, ay güey, no todo es bonito en los cómics. No, y si tocan temas muy serios. Exacto, ahora ese es uno, Isaiah Bradley. Ajá, pero ahora, hay varios, o sea, digamos, hay historias tristes de personas que, ya sí voy a hacerlo. Lo intentaron, pero y fallaron fue miserablemente. Tristísimo. Por ejemplo, Roscoe Simmons. ¿Quién es Roscoe Simmons? Para todos aquellos que no sepan. Supuestamente esta historia en los cómics durante los 80s, Roscoe Simmons trató de ser el Capitán América justo después de que se enteró de que, pues, el Capi se congeló y dijo, yo lo haré. Y fue asesinado por Hydra. No duró mucho, ¿verdad? Un año en los cómics, déjale 3 meses supuestamente en canon. Por eso, o sea, realmente no le fue bien. No, lamentablemente. Vamos a dejarlo en que no le fue bien. O sea, lo intentó y no era un super soldado, era un simple hombre, soldado, ex soldado. Sobre todo era un ex boina verde. O sea, hasta estaba bien entrenado. O sea, sí, o sea, no era una persona que sabía todos los tejes y manejes de cómo se tiene que proceder de acuerdo a, ahora sí que el manual de guerra de los Estados Unidos. O sea, él ya sabía qué pedo, o sea, no era un desconocido, pero no tenía el suero del super soldado y no era Steve Rogers. Exacto, Pequeño digamos como detalle. que, o sea, no hizo un mal trabajo. Trató de llenar un vacío que, pues, era muy complicado, o sea, esa es sea, la cuestión. El peso, una vez más, que tiene ser el Capitán América, pues sigue siendo un peso demasiado grande por lo que conlleva. O sea, estamos hablando de la imagen más fuerte de, o al menos en ese momento, de lo que era ser un estadounidense, ¿no? Bueno, al menos eso quiero pensar yo. Obviamente, por lo menos lo que a lo mejor la estamos cagando en ese pequeño análisis. Sí, no somos americanos, somos más mexicanos que el mole poblano. Eso sí, a huevo. Huevo. Pero ahora te pones a pensar después en otro personaje, Jeffrey Mace. ¿Quién es Jeffrey Mace, gordo? Jeffrey Mace empezó en los cómics antes de ser Capitán América. ¿Cómo? Era uno de los héroes de la Golden Age de Marvel. O sea, la época tipo la Justice Society y cosas así. Los primeros que se pintaron. O sea, Exacto, que eran... Él se llamaba Patriot. Solo de Patriot. Realmente no era como tal un Capitán América, pero era algo similar al Capitán América. Exacto. Porque también fue hecho para propaganda bélica. Y pues supuestamente en canon, después de que Roscoe Simmons dio su vida porque murió, pero logró evitar un ataque de Hydra. Así que bueno. Exacto, como que tienes algo por qué recordar. Sí, y Jeffrey Mace fue el, pues, de todos estos, quitando a Bucky y a Sam Wilson, el más exitoso de los otros Capitanes América. Explícanos, ¿por qué, gordo? Porque él tuvo tiempo para hacerlo. Fue el Capitán América, incluso supuestamente en canon, por más tiempo que Steve Rogers. Obviamente antes de que lo congelaran. Sí, claro, o sea, eso ya es otro boleto. Digamos, si se fue, vamos desde que entró Estados Unidos a la Segunda Guerra hasta que terminó, digamos que 5 años. Más o menos. Bueno, hasta ese momento era como que el tiempo más largo de lo que había aguantado una persona siendo el Capitán América hasta entonces. Exacto, Jeffrey Mace fue supuestamente en canon Capitán América por cerca de 7 años, hasta que lamentablemente murió de cáncer. Con incluso un Steve Rogers que volvió junto a él de, tú hiciste un gran trabajo. O sea, de lo que pudiste. Sí, o sea, no tenía tampoco suero del super soldado, pero pues, no lo mataron. Él tenía la gran ventaja de que no se murió en batalla. Simplemente que pues se lo llevó otra cosa, causas naturales. Y incluso en los cómics, cuando muere de cáncer, el que está con él en sus últimos momentos es el mismo Steve Rogers. No como que agradeciéndole por ser el Capitán América, sino más bien era con un tono muy amigable. O sea, ya puedes descansar, amigo. Y aparte, pues eran amigos, o se volvieron cuates
cabroncísimo, nivel Bucky y Steve Rogers, a ese nivel llegaron. Y lo cual te deja pensar de quiénes son estos hombres, o sea, porque lo único que querían ellos no era ser grandes, tener la fama de ser el Capitán América o los patrocinios que puede llevar esto. Eso es otra cosa. No, ellos querían hacer el bien. Exacto. Tomar un manto que tal vez nadie más hubiera querido aventar. Sí, es un peso muy fuerte ser el Capitán América. Y luego, digamos como que nosotros como mexicanos tal vez sigamos sin entender a quién le importa. Aquí no hay un Capitán México, nadie quiere aventarse a ser el santo otra vez. Así que... No, porque yo creo que ya conlleva otro tipo de responsabilidad. Uh-huh. O sea, Porque en sí es otro boleto. el santo sí será el gran héroe mexicano, pero es solo el santo, no es como el Capitán México o el General Azteca o alguna mamada así. Exacto, o sea, no es... Además en México no existe esa connotación bélica como la tienen en los Estados Unidos. O Eso sea, sí. Para nosotros sería imposible entenderlo. Exacto. Así de sencillo, sería imposible. Entendemos lo que es ser orgullo nacional, o sea, tener tu orgullo de tu nación, a huevo. No es que nosotros lo seamos, ¿No? tristemente. No. No llores. Pero entendemos lo que es ser orgulloso de tu país. Sí, así es. Con todo y todo. Sí, o sea, sí, no es perfecto, pero es mi México de oro. Tenemos cosas que sí dices, ay, nomás está de la chingada esto, pero no deja de ser chido. A huevo. Y bueno, ahora vamos con William Naslund. ¿Quién es William Naslund? Él sí es prácticamente la historia más triste de todos los capitanes. ¿Por qué? Porque a él sí le intentaron inyectar el suero del super soldado y luego lo operaron para parecerse a Steve Rogers. O sea que eso sí fue un... Esto porque el gobierno O sea, lo quiso obligar. Bueno, no lo obligó, él se ofreció. Pero pensando que digamos era que hubo otras necesario. connotaciones, ¿no? Exacto, y lamentablemente el suero lo enloqueció. Estuvo a punto de matar a un joven Kennedy, a un joven John F. Kennedy, y Ajá, lo tuvieron ajá. que congelar hasta cuando pudieran curarle lo que le hace el suero super soldado a su cerebro. Otra vez estamos replicando el hecho de que hacer una cuestión tipo suero del super soldado, al menos en lo que se refiere a canon de cómics, pues no es hacer enchiladas. No manches. No es tan fácil como uno pensaría. Al contrario, estamos hablando de alterar a una persona. O sea, En todo, hasta molecularmente. por eso, o sea, obviamente va a haber alguna secuela psicológica, emocional. O sea, no, te digo, no son enchiladas. O sea, no es tan sencillo hacer algo así, ¿no? Y de alguna manera, este pobre intento de Capitán América, y no porque realmente haya querido hacer un mal trabajo, simplemente que fue víctima de las circunstancias. Exacto, o sea, él quería hacer el bien, pero le dieron una versión más chata del suero super ¿Te das soldado. cuenta que la hicieron en Tepito o algo así? O sea, sí estaba bien piñata. Y afectó su cerebro, sí, le dio super fuerza, super velocidad y cosas así. Pero ahora sí que... ¿A qué costo, doctor? ¿A qué costo? y eso sí te da a entender el peso también de que lleva, no solo tal vez ser el Capitán América, sino tal vez también ser un super soldado. Sí, claro, o sea, ¿qué haces con esa cantidad de poder así? O sea, es como, por ejemplo, ¿qué harías tú si de la nada tienes los poderes de Superman? Pues A sí. mucha gente le preguntas eso y no haría las cosas como que más honestas que se te puedan ocurrir, No. ¿no? O sea, también eso de que te habla. O sea, a este güey lo que le pasó fue, ¿qué harías con los poderes del Capitán América o la superfuerza del Capitán América? No, pues no sé. Pues vamos a ver. Y le inyectan, ¿no? Así que vamos a ver qué pedo. Y pues, ese qué pedo no estuvo chido. Pues no, ese que pedo estuvo del averno. Pero como dije, no era porque él fuera malo, sino... Se volvió loco. Exacto, y no es que él estuviera loco ya de antes, sino de... Lo volvieron loco. Exactamente. Pero ahora, luego está William Burnside, que ese sí es de no chingues. ¿Quién es William Burnside? Hay William muchos nombres aquí. William Burnside. Él también se hizo una cirugía plástica para parecerse a Steve Rogers. ¿No es el que estaba en el universo Ultimate? Sí, pero también está en el universo canon normal, Ajá. donde él prácticamente el Red Skull le lavó el cerebro para que sí sea un supremacista blanco. Rayos. Sí, o sea, Rayos, señorita. todo salió mal aquí. Bueno, salió mal desde el inicio, pero porque pues le tocó bailar con la más fea sin querer. Y luego está ahora John Walker, que El ahora que incluso en conocemos esta todos. serie Falcon and Winter Soldier pues está haciendo... Da controversia porque obviamente la gente ya hablamos de esto en las notas, en las noticias, de cómo la gente en Twitter es estúpida realmente, de que... El actor que da vida a John Walker, entiéndase, US Agent, Ajá.
Ay, perdón, Wyatt Russell. Wyatt Russell. Pues tuvo que cancelar su Twitter por la cantidad de odio que le llegó por el personaje que hizo. O sea, tú nunca serás Steve Rogers, ¿por qué eres así de pendejo? Yo, Con eso nos damos cuenta que hay fans idiotas, o sea... güey, más bien, dale de gracias por tu actuación. Sí, creo que eres un imbécil. Sí, o sea, es más, nosotros lo dijimos muchísimo, para que odien a tu personaje, una de dos. O la trama está bien redactada y el planteamiento del personaje es muy bueno, o tú como tal haces un trabajo fantástico. Y lo cual lo hizo. La verdad es que hizo un muy buen trabajo siendo John Walker, el ahora llamado US Agent, que sabíamos, como lo dijimos, sabíamos que ahí iba a acabar todo. Sabíamos que John Walker acaba siendo el US Agent, que básicamente es un Capitán América mucho más agresivo. Sí, digamos, ahí es donde John Walker trata de hacer bien las cosas, pero se deja llevar tanto por las instituciones militares Y por sus instintos. que a veces hace mal las cosas. De carnal, bájale de huevos. Sí, o sea, es un capitán, acaba siendo en su momento un Capitán América más oscuro. No que los demás no lo hayan hecho, pero este personaje sí fue otro boleto. O sea, dentro del canon incluso llegó a ser parte de los West Coast Avengers. Porque intentaba hacer las cosas Exacto, o sea, no es que él quisiera hacer una nueva versión del Capitán América, simplemente él es el US Agent. El US Agent no hace las cosas muy bonitas, vamos a llamarlo así. bien. Y pues, ¿cuál es el resultado? Pues tienes un Capitán América un poquito más sádico. No sádico, sino como que ¿cómo más extremo chingados? en sus respuestas. Por eso, o sea, ¿no es lo mismo? No, sádico es de que disfruta lastimar Ah, a bueno, gente. vamos a ponerlo así. Sí, cierto, tienes toda la razón. Error mío. Error. Y ahora de vamos apreciación. con los más populares que tomaron el manto después. Bucky. Que ya, loco. Damas y caballeros, tenemos que decirlo. Él toma el manto después de los eventos en Civil War, cuando momentáneamente había muerto Steve Rogers. Sí, dejémoslo como que por un ratito. Sí, porque acaba regresando después. Que bueno, cómics. Pero este es un arco de redención, porque él trata de ser el Capitán América para hacer dos cosas: mantener el legado de Steve vivo, Y dos, pero lavar sus manos de toda la sangre que tiene después de ser el Winter Soldier. algo similar a lo que hace en la serie. Sí, obviamente no fue tan caótico como fue ese cómic. En el buen sentido, es una buena historia. Sí, la verdad es que sí está muy, muy buena. El arco en el que Bucky Barnes se vuelve el Capitán América es una historia muy buena. Ujú. Te da una mirada completamente diferente a lo que es ser el Capitán América como tal. Y él en sí No- también es un super soldado que en sí salió bien, solo que no fue usado por mucho tiempo para cosas buenas. Además de que, bueno, esa parte del super soldado, pues fue una pequeña ayudadita de Hydra en su momento. Que dices, bueno, ya después de la película Capitán América, el Soldado del Invierno, dices, va, Ujú. pasa. Y ahora vamos con el hombre del momento, básicamente. Sí, el que ahorita es el popular. Ya anunciaron que va a haber una cuarta película del Capitán América, pero obviamente no va a ser Steve Rogers, sino que va a ser el nuevo Capitán América, Sam Wilson. Nosotros, como dijimos, ya sabíamos que aquí iba a acabar la serie de Falcon and the Winter Soldier. Sí, o sea, era obvio. Sam Wilson tomando el manto. Pero aquí es más complicado porque llega un punto igual de Isaiah Bradley. Porque se lo dijo exactamente, y también es una gran línea del cómics, mal. Qué bueno eres anunciando el futuro, Rick Remender. Pero ¿Quién es Rick Remender? el escritor que hizo el arco de Steve Rogers dándole el manto a Sam Wilson Ah, en los cómics. sí. Pero sí. es exactamente lo mismo de tú y Steve nunca entenderán. Algo que nunca entenderán. ¿Pero qué? Que es, él es un hombre afroamericano en Estados Unidos y del sur. Va a ser muy complicado que lo vean bien como el Capitán América. Incluso que los hombres afroamericanos, la comunidad afroamericana lo vea bien también. Por todo lo que representa el hecho de ser, pues... Como que esta híjole, una imagen relación diferente, amor-odio que hay entre la comunidad afroamericana y Estados Unidos, sobre todo en el complejo militar. En todo, o sea, aquí es en todo. O sea, con esto también nos damos cuenta que el pedo racial está desescalando, pero realmente no a los pasos que uno quisiera. O sea, todavía a la fecha vemos muchísimas situaciones en las cuales se abusa de los derechos o simplemente se priva los derechos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. No estoy diciendo que sea el único problema que hay en el mundo, no estoy diciendo que eso minimice los problemas que hayan en otros lados, pero pues con eso también nos damos cuenta que pues, hasta en las mejores pasa hasta en las mejores familias. O sea,
no Pues podemos sí. ser indiferentes a esto porque de alguna manera ese tipo de racismo existe en todo el mundo. Tal vez a diferente escala, tal vez en diferente modo. O tal vez a diferentes personas. Simplemente en México existe más la figura del clasismo más que el racismo per se. Correcto. Y obviamente es un problema de sociedad horriblemente grande. O sea, no, o sea, está mal, pero es a eso es lo que queremos llegar. O sea, ser el Capitán América siendo afroamericano Pues es complicado. o sea, iba a ser difícil de 3 lados diferentes. Sí, sabíamos que iba a ser difícil. Ujú. ¿Qué Y- tanto? Ya el tiempo lo dirá. Pero te gusta tanto en la historia de los cómics como ahora en Falcon and the Winter Soldier que Falcon, o Sam Wilson más bien, está dispuesto a tomar un reto que todos dirían es imposible. Simplemente en la serie lo vimos así, o sea, necesitábamos un Capitán América y querían forzar uno. Me queda claro que la trama necesitaba que fuera forzado, porque si no, no existiría la historia que tuvimos con respecto a John Walker y a los Flag Smashers, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente en los cómics fue otra cosa. Y se tenía que justificar que Sam Wilson se volviera el Capitán América. Pero qué manera tan épica de volverse el Capitán O sea, América. predecible, pero buena era la serie. Pues eso nos lleva a pensar en la serie. O sea, Pero también- lo que representa en la serie Falcon and the Winter Soldier, el escudo, el título, la imagen de Capitán América. Y eso, digamos, también demuestra que él no necesita el suelo super soldado. No es porque tenga solo su super traje chingón de vuelo, sino de que lo único que necesitas para ser un buen Capitán América no es ser un super soldado, es tener las ganas de hacer lo correcto y a veces desafiar a la autoridad si es necesario. O sea, realmente sabes que a veces hacer lo correcto pues no le va a agradar a todos. Correcto. Así de simple. Y eso es prácticamente el legado del escudo, hacer lo correcto aunque no le guste a la gente. Exacto. Exacto, o sea, puedes ser un hombre negro pero ¿quieres hacer lo correcto? Puede que a tu familia no le guste, a tu comunidad no le guste. Pero sabes que lo tienes que hacer. Sobre todo porque tienes la capacidad y la oportunidad. Acuérdate que la serie de Falcon and the Winter Soldier empieza con un Sam Wilson dudando. Es que, ¿qué hago yo con esta madre? O sea, esto era de Steve Rogers, no mío. Y ahora Steve Rogers me lo encomendó, pero no me siento listo. Claro, eso desencadenó lo de John Walker, el problema de los Flag Smashers, que John Walker se volviera loco y que pues realmente él no quería aceptar que él no representaba al Capitán América después de lo que hizo. El Capitán América no era un asesino a sangre fría. No, era, digamos, También lo dijo la directora en el nuevo documental que hicieron el making of de la serie. Los nuevos seres ya no son soldados, son rescatistas. Y Falcon en todo punto, más que un soldado, es un rescatista. Sí, o sea, de los que entrenan la Fuerza Aérea como paracaidistas, esos güeyes no se dedican a combatir. Esos güeyes se dedican a sacar gente, la mayor cantidad de gente viva posible. Sí, y eso está bien. Creo que eso habla muy bien de cómo evoluciona la gente y cómo puede evolucionar un símbolo de un héroe. Claro. Y creo que este es un buen punto para terminar el programa. Así es, Sí, amigos, el Sam Wilson en el MCU va a ser muy interesante. Como ya lo dijimos, ya confirmaron una cuarta película. Yay. Capitán América realmente no vamos a saber qué pedo, pero va a ser Sam Wilson ya enfrentándose a lo que va a ser el Capitán América. Hay muchas historias que de hecho se pueden basar para crear algo muy padre, muy muy bueno. Ujú. Habrá que esperar. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero pues bueno, amigos, eso fue nuestra pequeña semblanza en este inicio del Marvel Magic. Hablando de el legado del escudo, lo que representa el nombre Capitán América. Así de sencillo. Recuerden que nosotros somos Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Recuerden que estamos en Pam-podcast en Twitter e Instagram y en Pam, el podcast en Facebook y en YouTube, en un chingo de plataformas de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Himalaya, Podchaser, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player y Geo7, más lo que se llegue a acumular. Recuerden que también estamos todos los sábados en punto de las 12 del día a través de Radio Voces y Destellos. Voces y destellos. Brillando en la radio. Brillando en la radio. Nos escuchamos en la próxima edición. Esto fue Pam. Suscríbete y dale like, perro. Esto fue Pam, el podcast. Recuerden, Pam-podcast, Twitter e Instagram. Síguenos en Pam, el podcast en Facebook y YouTube. Pam, el podcast.